Chicos, buenas tardes. Hoy vamos a empezar con el tema que nos compete esta semana, que va a ser el sistema endocrino. Como es un tema bastante largo, lo vamos a dividir en esta semana y la semana posterior al parcial. Hoy vamos a ver generalidades del sistema endocrino, vamos a ver el eje hipotálamo hipofisario y vamos a ver la parte de tiroides. Va a quedar para la siguiente clase regulación de calcio y de fósforo, páncreas endocrino y glándula suprarrenal. Como hacemos siempre, lo primero que vemos es una breve descripción o generalidades del sistema. Recordemos que el sistema endocrino es un sistema de comunicación y de integración de células y órganos o tejidos que lo hace mediante un grupo de sustancias. Esta integración y comunicación lo hace mediante un grupo de sustancias especializadas que nosotros denominamos hormonas. Estas hormonas, al igual que las citoquinas, por ejemplo, y los neurotransmisores, son sustancias mensajeras, ¿sí? Son sustancias mensajeras que van a transmitir o van a llevar una señal que puede ser al corto o al largo plazo. ¿Y cuál es entonces la función de este sistema endocrino? Obviamente va a depender de la hormona de la que estemos hablando, la que se esté segregando, pero principalmente regula y coordina procesos fisiológicos para poder mantener la homeostasia dentro del cuerpo, ¿sí? También va a ayudar obviamente a la digestión y utilización de nutrientes, al crecimiento y al desarrollo, a la función reproductora obviamente por las hormonas, por las gonadotrofinas, al equilibrio hídrico, etcétera. Y cuando hablamos de hormonas, como dijimos recién entonces, sustancias mensajeras que transmitían señal. Pero estas sustancias son células o son moléculas en realidad especializadas, ¿sí? Que son producidas por células endocrinas frente o en respuesta en realidad a un estímulo específico. Van a actuar en un órgano no endocrino, ¿sí? En un órgano generalmente no endocrino, que se denomina tejido diana o órgano blanco, ¿sí? Que va a tener siempre un sitio de unión específico para esa hormona correspondiente, ¿sí? La especificidad obviamente es lo que decíamos, que hay un receptor específico para cada una de estas hormonas en el tejido donde deben actuar. Y cuando vemos la composición química de estas hormonas, o las estructuras químicas en realidad, debemos saber que pueden ser hormonas peptídicas, esteroideas, glucoproteicas, que pueden ser derivados de la tirosina, etcétera. Pero que lo más importante es que las vamos a clasificar de acuerdo a su afinidad que tengan con el agua. Y la vamos a clasificar entonces como hidrosolubles o como liposolubles. Las hidrosolubles son hormonas que derivan principalmente de proteínas, de glucoproteínas o de catecolaminas, ¿sí? Como son hidrosolubles, no van a requerir un medio de transporte porque pueden viajar libres y solubles obviamente en el plasma, pero sus receptores se encuentran en la membrana externa, ¿sí? En la membrana celular se encuentran afuera. ¿Por qué? Porque al ser hidrosolubles y no ser liposolubles, no van a poder atravesar la membrana, que como recordamos es una doble capa lipídica. Entonces, al no poder atravesar la membrana, su receptor, el receptor de estas hormonas hidrosolubles, es extracelular. Es extracelular. Y una vez que se une ese receptor a la hormona, activan a un segundo mensajero, que es el que va a ingresar a la célula. Este segundo mensajero puede ser calcio, GMP, AMP, etcétera, que es el que va a ingresar a la célula y el que va a llevar a cabo la función, ¿sí? Recordemos entonces que como son hidrosolubles, no pueden ingresar a la célula, sino que su receptor está en la membrana celular en la parte externa. Y las liposolubles, en cambio, son generalmente las tiroideas o las esteroideas. Como son liposolubles, ¿sí? Tienen que viajar así con un medio de transporte, utilizan generalmente proteínas, pueden utilizar una proteína específica o una proteína inespecífica, como por ejemplo la albúmina, en muchos casos, en donde el 90% viaja unido a una proteína, pero el 10% va a viajar en forma libre y este 10% es el que está activo, ¿sí? Este 10% entonces
es el que está activo. Ese porcentaje de transporte y de forma libre se mantiene siempre, ¿sí? Cada vez que una molécula de este 10% ingresa a una célula para llevar a cabo su función, o es excretado o es degradado, las moléculas que van unidas a las proteínas se empiezan a liberar, se empiezan a separar de la proteína para alcanzar siempre este 10% de forma libre y el 90% que siga unido. Es una forma que se mantiene siempre en un equilibrio constante. Este tipo de hormonas, a diferencia de las que vimos recién, tiene sus receptores intracelulares, ya están en el citoplasma y son obviamente hormonas que al ser liposolubles pueden atravesar la membrana celular, que como hemos dicho es una doble capa lipídica, para llevar a cabo su función. Bueno, y continuando con las hormonas, lo que vamos a seguir viendo ahora es su secreción. La secreción hormonal puede ser de tres tipos diferentes. El primer tipo es cuando la secreción es endocrina. ¿Eso qué quiere decir? Que la glándula la, que secreta la hormona la envía al torrente sanguíneo y esta va por el torrente sanguíneo a un tejido distante. Su órgano blanco o su órgano diana es distante a la glándula que lo secreta. Por ejemplo, la insulina en el uso, por ejemplo, cuando es secretada por el páncreas. Después tenemos aquellas glándulas que son parácrinas, se denominan parácrinas, cuando la célula adyacente, cuando en realidad la hormona actúa sobre una célula adyacente a la glándula que la segrega. Por ejemplo, en el líquido intersticial de una glándula subyacente, como lo hace, por ejemplo, la renina. Y después están las glándulas de secreción autócrina, por ejemplo, la dopamina, que son cuando la sustancia que se segrega actúa sobre la misma célula que la produce. Eso es de acuerdo a su secreción, pero también podemos clasificarla de acuerdo al tipo de secreción, que puede ser, como dice ahí, como estamos viendo, frente a un estímulo específico, por ejemplo, la insulina, que es hipoglucemiante, o sea, frente a un aumento de la glucemia, que la mayoría en realidad son secretadas frente a estímulos específicos, pero muchas veces la secreción va a depender se secretan de forma cíclica, de que va a depender, por ejemplo, las hormonas sexuales femeninas que se secretan durante el ciclo menstrual, los glucocorticoides, etcétera, que se secretan siempre de forma cíclica, diario, mensual, diurno, nocturno, etcétera. No requieren de un estímulo específico. ¿Y cómo se degradan estas hormonas? Bueno, la degradación es llevada a cabo principalmente a nivel hepático, también obviamente son eliminadas por el riñón, muchas veces son utilizadas y degradadas en el mismo tejido diana o por una endocitosis que es mediada por receptores. Bueno, y la regulación de estas hormonas, la regulación de la secreción de estas hormonas, está regulada principalmente por mecanismos de retroalimentación. Esta retroalimentación puede ser positiva o negativa. Lo más común es que la retroalimentación sea negativa. Y a su vez puede ser por mecanismos simples o por mecanismos complejos. Una retroalimentación negativa, por ejemplo, es cuando el emisor de la señal reacciona frente a la respuesta de forma debilitando la cadena de secreción. Acá lo vamos a ver, por ejemplo, al primer ejemplo, después vamos a ver cuándo son simples y complejos, pero cuando la glándula secreta la hormona, esta actúa sobre el órgano blanco y el órgano blanco envía la información de que está actuando, la glándula lo que hace es disminuir la respuesta, entonces disminuye la secreción hormonal. En este caso que estamos viendo aquel ejemplo, es un mecanismo de retroalimentación negativa y simple. ¿Por qué es simple? Porque actúa la glándula y la hormona sobre el órgano blanco de forma directa. Cuando lo hacen de forma directa, se denomina simple. Y cuando interviene una hormona liberadora que actúa sobre otra glándula y esa otra glándula actúa sobre el órgano blanco, ahí se denomina de tipo complejo.
Este mecanismo de retroalimentación negativo simple, por ejemplo, es el que vemos en el páncreas endocrino con la secreción de insulina. La glándula va a secretar la insulina, va a disminuir la glucemia, ese valor, esa disminución de la glucemia le avisa a la glándula que está en valores normales y disminuye su secreción. Retroalimentación negativa simple. Después tenemos la positiva simple, que es cuando la glándula, acá nos pasamos, cuando la glándula secreta la hormona, eso va sobre el órgano blanco y este estimula a que la glándula produzca más hormona y entonces denominamos retroalimentación positiva simple. Y después tenemos la retroalimentación compleja, como dijimos, en el que una glándula libera generalmente un factor liberador, libera un factor liberador que va a ir sobre otra glándula y esa segunda glándula, esta glándula 2, es la encargada de liberar la hormona trófica, que es la hormona propiamente dicha que va a actuar sobre el órgano blanco. Entonces acá intervienen dos mecanismos. Esto es lo que vemos, por ejemplo, a nivel de la tiroides, donde el hipotálamo va a actuar sobre la hipófisis acá y la hipófisis va a actuar sobre la tiroides. Entonces es un mecanismo complejo y es de retroalimentación negativa. La glándula libera el factor liberador, ese factor liberador genera acá la hormona propiamente dicha y va sobre el órgano blanco. El órgano blanco genera retroalimentación tanto sobre la glándula 1 como la glándula 2. Inhibe de forma selectiva a ambas glándulas. Por ejemplo, como dijimos, la tiroides. Acá se libera la TRH, la hipófisis va a liberar la TSH, ahora las vamos a ver porque vamos a ver justamente tiroides. Eso va a venir sobre la tiroides para que libere T3 y T4 y cuando los valores de T3 y T4 en circulación sean normales, se va a estimular tanto al hipófisis como al hipotálamo para inhibir su secreción. Retroalimentación negativa compleja entonces. Y la retroalimentación positiva frente a un sistema complejo, lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos dadas las gónadas en la fase folicular con la secreción de los estrógenos, en lo cual, mientras más secretamos, más se estimulan las glándulas que liberan los factores. Bueno, y ahora comenzamos con el eje hipotálamo hipofisario. Recordemos que bueno, el hipotálamo es una fuente de muchas hormonas. Antes se creía que el principal eje era la hipófisis, pero después se dieron cuenta que necesitaban en realidad hormonas liberadoras que eran segregadas desde el hipotálamo, principalmente para estimular a la hipófisis anterior en la secreción de hormonas propiamente dichas, pero sí o sí se requiere de todo el eje hipotálamo hipofisario para poder llevar a cabo la función posterior en el órgano diana. Las hormonas que son segregadas acá desde el hipotálamo van a viajar por un sistema porta, se llama sistema porta hipotálamo hipofisario, son unos pocos milímetros desde el hipotálamo hasta la hipófisis para llevar a cabo la función. Cuando la segrega el hipotálamo, bueno, generalmente frente a respuestas o frente a estímulos nerviosos, pero son muchas las condiciones o los fenómenos que pueden desencadenar una respuesta nerviosa para que el hipotálamo produzca una secreción hormonal. Traumatismo, estrés emocional, excitación nerviosa, el mismo ritmo biológico que dijimos que estimulaba a hormonas de forma cíclica, el ritmo del sueño y la vigilia. Todos ellos van a estimular al hipotálamo para actuar sobre la hipófisis en lo que es la segregación. Vamos a pasar ahora, acá tenemos glándula pituitaria, en esto no nos vamos a detener hoy. Acá vamos a recordar principalmente a las hormonas hipotalámicas de las que estábamos hablando, son un par más de las que tenemos acá. Las hormonas hipotalámicas más importantes son, bueno, la TRH, ¿sí? Que es la liberadora de tirotrofina, que es la que va a actuar estimulando la secreción, obviamente, de tirotrofina, por eso es liberadora de tirotrofina, que es la TSH hipofisaria. Tenemos la GnRH, hormona liberadora de gonadotrofina,
¿sí? Que es la que va a regular la liberación de las hormonas que van a actuar sobre las gónadas, sobre el ovario, los testículos, hormona luteinizante, folículo estimulante, etcétera. Tenemos la CRH, liberadora de corticotrofina, que va a estimular la secreción de la adenocorticotrofina, que es la ACTH, que la estamos viendo acá abajo a nivel hipofisario. La GRH, la somatostatina, ¿sí? GRH entonces, somatostatina, que esta, en realidad acá tenemos la somatostatina que inhibe acá tenemos en realidad, está mal escrito acá, ya lo van a encontrar ustedes después en sus apuntes, es la GHIH, que es la somatostatina, que inhibe la secreción de la somatotrofina, y después tenemos la GHRH, que es la somatoliberina, que es la que estimula la secreción de la somatotrofina, que es la hormona del crecimiento, la que todos conocemos como hormona del crecimiento. Y tenemos la dopamina también, acá a nivel hipotalámica, que es la que se encarga de inhibir a la prolactina, que después la vamos a encontrar acá abajo en la hipófisis como prolactina, obviamente. Y en el hipotálamo también tiene segregación propia de unas hormonas que se transmiten después hasta la hipófisis posterior y son la oxitocina y la antidiurética o vasopresina, que nos hemos cansado ya de verla en cardiovascular, en renal, etcétera, la antidiurética y la oxitocina, pero esas no actúan sobre la hipófisis anterior, sino sobre la hipófisis posterior, como hemos dicho. La oxitocina, si quieren las vamos viendo ahora, o entramos en lo que es hipófisis anterior, es la encargada de producir la contracción, las contracciones uterinas durante el parto, ¿sí? Y también es la encargada de secretar las primeras leches en el momento de que el recién nacido nace y comienza la lactancia. Esas son la oxitocina, ¿sí? Generalmente es lo que se utiliza incluso de forma exógena para inducir un parto. Y la antidiurética, la vimos la semana pasada a nivel renal, recuerden que es la que aumentaba la permeabilidad a nivel de los túbulos conectores y del colector para que se reabsorba agua, obviamente actuando de forma antidiurético. Y las hormonas hipofisarias, que ya las estuvimos nombrando, tenemos entonces la corticotrofina o ACTH, que es la encargada de estimular la producción de glucocorticoides y de andrógenos por la corteza suprarrenal. Tenemos la tirotrofina o TSH, que es la que estimula sobre las tiroides la producción de T3 y T4, la FSH o folículo estimulante, que estimula el desarrollo de los folículos ováricos y de la espermatogénesis en los testículos, la LH, estas son gonadotróficas, ¿sí? Folículo estimulante y luteinizante, y la luteinizante, que es la encargada de producir la ovulación y la formación del cuerpo lúteo en el ovario. También produce estrógenos, progesterona por el ovario y la testosterona en el testículo. La prolactina probablemente la conozcan, es la que se encarga de producir la leche por la glándula mamaria durante el periodo de lactancia. Y la hormona del crecimiento o la somatotrofina, que la estuvimos nombrando acá arriba, regulada por la somatostatina eh, y la somatoliberina, que habíamos dicho, es obviamente la encargada de estimular el crecimiento corporal. En, eh, es fundamental en la niñez, recuerden, en la niñez y en la adolescencia, porque es la hormona del crecimiento, no es muy importante en recién nacidos, no existe prácticamente en la vida fetal, pero es fundamental para el crecimiento, para estimular todo el crecimiento corporal. Y después de la adolescencia, en la vida adulta, interviene también en el metabolismo de hidrato de carbono, de lípidos y de proteínas. Estimula, por ejemplo, la lipólisis de los triglicéridos, inhibe la acción de la insulina sobre los hidratos de carbono y actúa también, como dijimos, sobre los lípidos. Recuerden, bueno, esta hormona, la hormona del crecimiento, esto todos lo conocemos, cuando hay un déficit de esta hormona lo denominamos enanismo, el aumento de esta hormona es lo que conocemos todos como el gigantismo. Eso van a encontrar un poco más desarrollado ya en los apuntes. Esto
es lo que nosotros vemos en hipófisis anterior. Recuerden que en la hipófisis tenemos tres porciones: anterior, la media o intermedia en realidad, y la posterior, que la posterior vimos oxitocina y antidiurética. Y en la intermedia lo único que vamos a encontrar son hormonas estimulantes de melanocitos. Acá no están porque no son muy importantes, pero es bueno que lo conozcan, que se secreta también en la hipófisis, la hormona estimulante de los melanocitos, que es la que va a actuar sobre los melanocitos para estimular, obviamente, eh, para que proliferen en realidad los melanocitos en la piel, y esto le dé pigmentación cutánea, o sea, lo que nos va a definir a nosotros la pigmentación en la piel. El déficit de esa hormona es lo que conocemos todos como albinismo, que son todas estas personas con prácticamente pelo blanco, cejas blancas, y con prácticamente sin pigmentación en sus tejidos cutáneos. Bueno, acá continuamos con algunas imágenes, lo que es la hipófisis anterior, como estábamos viendo recién, para recordar un poco dónde actúan cada una de sus hormonas. Acá tenemos la somatotrofina, hormona del crecimiento, estimulando obviamente la síntesis proteica y el crecimiento óseo, como dijimos, durante la niñez y la adolescencia principalmente. La prolactina, también lo dijimos, estimulando la producción de leche. La TSH, ¿sí? Estimulando a la tiroides para la producción de las tiroxinas T3 y T4. La ACTH, liberadora de la adenocorticotrofina, estimulando la secreción del cortisol. Y las gonadotróficas, FSH y luteinizante, estimulando la producción de gametos y de hormonas sexuales, ¿sí? Acá ya desarrolla un poco más estas hormonas. Algo hablamos ya de somatotrofina, pero lo que decía yo recién, que se segrega durante toda la vida, que bueno, es liberada obviamente o actúa a nivel hipotalámico por la GHRH, que es la liberadora de la somatotrofina, donde está la somatoliberina que la estimulaba y la somatostatina que la inhibía. Actúa sobre el crecimiento, acabamos de verlo también en el dibujo anterior, y también tiene un efecto metabólico. Acá está que, bueno, su déficit produce enanismo y el exceso produce el gigantismo. En esto no nos vamos a volver a detener, ya lo vimos recién, la prolactina que dijimos, estimulando la producción de la leche. Recordemos que, bueno, la dopamina era quien la inhibía, lo habíamos visto cuando vimos hipotálamo, pero no habíamos dicho que la TRH era quien la estimulaba. Y las hormonas de la hipófisis posterior, que acá están descritas una vez más: oxitocina y antidiurética y vasopresina. Bastante reiterativo porque es bastante importante que tengan esto claro, ¿sí? Y continuando el último tema, lo que nos tocaba ver era tiroides. Recordemos que la tiroides es una glándula, bueno, de secreción interna, ¿sí? Está situada en la base del cuello y es la encargada de segregar la tiroxina y la trillotironina, hormonas fundamentales para el desarrollo corporal y el mantenimiento del metabolismo interno de cada una de las células. Está formada por dos lóbulos, lo podemos ver, de dos lóbulos que están conectados por un istmo, ¿sí? Estos lóbulos están constituidos en el interior de cada uno por folículos, donde encontramos los coloides, ¿sí? Y una solución de proteínas, que es lo que llamamos tiroglobulina. Esa tiroglobulina es como la mayor reserva, o nuestra principal reserva, de hormona tiroidea. Acá podemos ver cómo se agranda uno de los coloides y encontramos obviamente los folículos en su interior. Ese folículo tiroideo es encargado de producir y de segregar las dos hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Ambos son derivados de la tirosina, ¿sí? De un aminoácido que es la tirosina. ¿Y cuándo se originan? Cuando dos moléculas de tirosina se unen. Se unen estas dos moléculas de tirosina por una unión que se denomina unión éster y conforman lo que conocemos como tironina. Esta tironina se va a unir después al yodo que nosotros hemos absorbido en el tubo digestivo, y de acuerdo a cuántas moléculas de yodo se nos unan, va a formar el mono, 1, di, tri o tetra. Monoyodotironina, diyodotironina, triyodotironina o tetrayodotironina, ¿sí? O sea, tiene 1, 2, 3
o 4 moléculas de yodo. Esta tiroxina que nosotros conocemos acá es considerada una prohormona. Es considerada una prohormona que en los tejidos va a actuar por acción en realidad de una enzima que lo que va a hacer es quitarle, cuando decimos tiroxina hablamos de esta tetraiodotironina, para que sepan, es la T4, ¿sí? Que es una prohormona. ¿Por qué? Porque va a llegar al tejido y va a haber una enzima que va a hacer que pierda un átomo de yodo y la va a transformar en T3. Esta T3 tiene 3 a 5 veces mayor acción, ¿sí? Es capaz de actuar de forma mucho más potente que la T4. Pero ¿qué va a pasar? El 90% de la secreción de la glándula va a ser en forma de T4, ¿sí? Y se va a ir a unir a un receptor específico, va a perder la enzima y se va a convertir entonces, como dijimos, en T3. Bueno, recordemos que la hormona tiroidea, continuando, se transportan unidas a proteínas plasmáticas, ¿sí? Generalmente van unidas a globulinas, pero pueden ir también unidas a albúmina o a prealbúmina en una menor proporción. Su fracción libre, la que no va unida a proteínas plasmáticas, como dijimos, generalmente son el 10% más o menos de las liposolubles, son las que viajan en forma activa, solubles en el plasma, y las que intervienen en los mecanismos de regulación. Como sabemos, son hormonas liposolubles, entonces su receptor va a ser intracelular, ¿sí? Recordemos que su receptor va a ser intracelular y que va a ser inactivada por el hígado y excretada en la bilis. ¿Qué funciones tienen la T3 y la T4? Dijimos que intervenían prácticamente en los metabolismos celulares de todo el organismo, pero tienen varias funciones más. Por ejemplo, la producción de calor, ¿sí? Aumentan el consumo, lo que hacen es aumentar el consumo de oxígeno de los tejidos y comienzan a producir calor a partir de la utilización de elementos que generen energía, principalmente a partir de las grasas, ¿sí? Es por eso que todas las personas que son hipertiroideas, o sea, que tienen muy alto los valores de T3 y de T4, tienen intolerancia generalmente al calor. Después, bueno, intervienen obviamente en el crecimiento corporal, favorecen tanto el crecimiento, o sea, favorecen en realidad el crecimiento en la vida fetal y en la vida postnatal. Recordemos, está controlado por la TSH en los recién nacidos, ¿sí? Bueno, recordemos que esta hormona es fundamental para el desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Es fundamental su secreción en la vida intrauterina, ya después en la vida postnatal interviene en el crecimiento, pero ya comparte mucho con con la somatostatina o con la hormona del crecimiento, que pasa a ser la hormona de mayor importancia. Tiene acciones metabólicas, ¿sí? Actúa principalmente en el anabolismo principalmente proteico, ¿sí? Bueno, decíamos entonces que era una hormona anabólica, ¿sí? Actúa a nivel proteico, también actúa acelerando el metabolismo de los glúcidos, ¿sí? Aumenta su absorción y también produce en realidad sobre los ácidos grasos, ahí sí da una disminución en el metabolismo de los ácidos grasos, principalmente, bueno, sobre casi todos los lípidos. Sobre el sistema nervioso central y autónomo, tiene acción estimulante, ¿sí? No solo dijimos que era fundamental para el desarrollo y la maduración del sistema nervioso desde la vida fetal, sino que también aumenta, ya en la vida postnatal, lo que hace es aumentar el estado de alerta, la irritabilidad, produce nerviosismo, ansiedad, trastornos muchas veces psíquicos asociados a insomnios y obsesiones. Bueno, y lo último es la regulación de la secreción de estas hormonas. Como dijimos en los ejemplos previamente, tenían un mecanismo de retroalimentación negativa en el cual intervenían el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides. Por ende, es un mecanismo de retroalimentación negativa complejo, ¿sí? Cuando la formación de hormonas es deficiente, ¿qué va a hacer? Acá tenemos el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides.
Cuando la T3 y la T4 que están libres empiezan a disminuir, esto va a estimular al hipotálamo y a la hipófisis. El hipotálamo va a empezar a producir la TRH, la liberadora de TSH, y va a actuar sobre la hipófisis para que empiece a producir TSH. La hipófisis va a empezar a generar la TSH que va a actuar sobre la glándula tiroides. Y esta glándula tiroides va a empezar a aumentar la producción de T3 y de T4. ¿Sí? Cuando la T3 y la T4, que estaban disminuidas, comiencen a aumentar por esta estimulación, aumentan, se genera el mecanismo de retroalimentación negativa y esas mismas hormonas envían la señal para que el hipotálamo y la hipófisis entonces dejen de segregar TRH y TSH. ¿Qué va a pasar cuando la secreción de esta hormona sea insuficiente? La TRH y la TSH se estimularon, pero la secreción a nivel hormonal es insuficiente, siguen acá disminuidas, entonces el hipotálamo y la hipófisis siguen estimulando y segregando da sin freno, tanto TRH como TSH, y la glándula genera una hiperplasia, un aumento de su tamaño, que es lo que nosotros denominamos bocio. No sé si alguno alguna vez lo ha visto en alguna persona, pero es el crecimiento de la glándula tiroides, que es lo que se denomina bocio funcional o disfuncional, dependiendo la situación. Y eso nos va a generar lo que nosotros conocemos, que está acá abajo como hipotiroidismo, entonces, que es cuando la T3 y la T4 siguen bajas. Ustedes ahí la exploración la tienen, la interpretación en realidad del perfil tiroideo lo tienen en un cuadrito bastante simple en el PDF, pero es más que nada esto. El aumento entonces de T3 y T4 lo denominamos entonces como hipertiroidismo. Dijimos hipertiroidismo. La disminución es el hipotiroidismo. A su vez, este hipotiroidismo lo podemos clasificar como primario o como secundario. Decimos que es primario cuando la alteración se genera en la misma tiroides, ¿sí? Y decimos que es secundario cuando la alteración está en el eje hipotálamo hipofisario. Puede ser tanto el hipotálamo como el hipófisis. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? Bueno, mediante un estudio en el cual dosamos obviamente la TSH. Si la TSH está aumentada, pero la T3 y la T4 están disminuidas, quiere decir que el problema es de la tiroides. Entonces decimos que es un hipotiroidismo primario. Ahora, si la T3 y la T4 nos dieron disminuidas, pero la TSH también está disminuida, es porque el problema radica acá en el eje hipotálamo hipofisario. Bueno, y eso prácticamente es todo lo que vamos a ver. Generalidades, eje hipotálamo hipofisario y tiroides. Da para la clase que viene entonces, queda regulación del calcio de fósforo, páncreas y suprarrenal.